Permiso. Me sacaron de mi zona de confort, pero primero les quiero agradecer a los chicos de Trama, al equipo de Agro en especial, y a Santi y Joaco que me invitaron. Y me provocaron a pensar el pasado, el presente y el futuro de la agroindustria. Creo que la charla anterior cubrió bastantes cosas, me dejó pensando un poco esta idea de sembrar McDonald's en las ciudades. Veremos qué pasa con eso. Entonces, me gustaría que levante la mano quienes están vinculados de alguna manera al sector, para entender quiénes vienen del mundo del agro, sin miedo, y quienes no vienen del mundo del agro, y es la primera vez que están vinculados con esto. Qué bueno, caras nuevas. Para los que vienen del sector, probablemente muchas de las cosas que voy a decir son obvias, o algunas de las cosas hasta puede ser un poco imprecisa. Esta presentación la preparé para hoy, estuvimos laburando y me divirtió muchísimo. Les quiero contar de dónde vengo yo. Yo nací y me crié en Carlos Casares, que es una localidad del oeste de la provincia de Buenos Aires, a 3 horas más o menos de acá, al lado de Manuelita vive en Pehuajó, para los que no conocen. Entonces yo siempre tengo que contar la misma historia. Y mi apellido está muy vinculado a la tierra. Mi apellido literalmente significa sepulturero, significa el que cava tumbas. O sea que desde el origen de mi apellido, que lo tenemos medio rastreado, que es en la zona de Ucrania, hoy es Moldavia, Grobokopatel siempre estuvo vinculado a la tierra. Entonces, el que cava tumbas. Yo en Argentina somos 4 o 5 ya casi generaciones de productores agropecuarios. Y entonces vengo de una familia muy vinculada al agro. Y particularmente mi pueblo es la cuna nacional del girasol. O sea, y tiene una historia muy particular, ¿no? Este tipo, hay muchas historias, ¿viste? Que hay partes de estas cosas que son mitos urbanos, cosas que se saben. Mucha gente dice, el girasol lo traían los inmigrantes judíos escapando de Rusia dentro de las solapas de los sacos. No sé si es tan verdad eso, pero lo que sí es bastante verdad es que José Pisareschi era un productor, era el patrón de mi bisabuelo, y manda a Molinos Río, a distintos molinos, entiendo en su momento, manda la semilla del girasol para decirle, che, creo que de esto se puede hacer mejor aceite. En ese momento se hacía aceite de lino, el aceite de lino era más duro de extraer, era más difícil. Ricky me corrige cualquier cosa si estoy diciendo alguna pavada en algún momento. Entonces, muy rápidamente el girasol se transforma en un aceite muy bueno. Y en 4 o 5 años Casares pasa a ser la cuna del girasol argentino, con una enorme producción de girasol. Hoy se ve mucho menos que en otras épocas, ¿no? Cambió, hoy es la soja. Entonces, esa es mi historia familiar o mi origen, y yo me dediqué a otra cosa. Soy licenciado en Ciencias Políticas, obviamente siempre tuve una mirada, un maridaje, o sea, soy un Nikkei, entre el campo y la política, o el campo y la comunicación. Laburé 10 años en el PRO, fui parte del gobierno de Macri, y laburé con Marcos Peña mucho tiempo. Y obviamente siempre tenía una mirada sobre el sector. Mi tesis de licenciatura fue la representación electoral de los intereses agroindustriales. Era un estudio del comportamiento electoral en los departamentos agrícolas durante el periodo 2005-2015. Me preocupaba pensar por qué el campo estaba tan mal representado en la política. O yo sentía que el campo estaba tan mal representado en la política y aprendí, no aprendí mucho nada, pero dediqué mucho tiempo a hacer base de datos, explicando quiénes de nuestros diputados, nuestros senadores están vinculados al campo y por qué, o algunas preguntas, después las podemos charlar en otro momento, por qué el campo está mal representado, los intereses del campo están mal representados a nivel político o legislativo. Entonces, voy a arrancar a contarles una historia. Primero, yo creo que estamos parados, los que tenemos una identidad vinculada al campo, sobre una historia gloriosa, ¿no? A mí me da muchísimo orgullo siempre pensar en esto. La agricultura, cuando uno lo piensa, la dimensión cultural de la agricultura tiene que ver con que hay una forma de hacer las cosas. La gente que viene del campo, o la cultura del campo en Argentina, está muy arraigada. No así, por ejemplo, la cultura minera. Me pasa muchas veces que no existe cultura minera en Argentina. Eso para mí es un problema. Y también, no solo un problema, sino parte del problema que nosotros tenemos de la legitimidad del sector, o de la posibilidad del sector de desarrollarse para adelante. No así el agro. El agro es una cultura arraigada. Todos conocen a alguien vinculado o en algún grado, alguna generación atrás, hay un vínculo con la tierra. Los inmigrantes del siglo XIX en Argentina fueron brutalmente innovadores. O sea, para mí, estamos parados sobre los hombros de gigantes, ¿no? Introdujeron cosas muy modernas, ¿no? El alambrado, las razas bovinas europeas, que hacen que la carne argentina hoy sea la mejor carne del mundo. Y vinieron, obviamente, muchos inmigrantes europeos con tradición agrícola, introdujeron cultivo de granos. Voy a intentar hacer cosas rápidas y intenté guardar un momento al final para ver si tenemos tiempo para preguntas. No sé si vamos a llegar, por eso voy a pasar rápido algunas cosas, podemos charlarlas más. En el mundo había hambre. El hambre en el mundo era un problema muy grande. Y hacia mediados del siglo pasado había un problema muy grande en India, un problema de hambre. Hasta que aparece este tipo que es un premio Nobel de la Paz. ¿Alguno lo conoce? ¿A Norman Borlaug? Levante la mano quien lo conoce.
Bien, los más grandes lo conocen a Norman Borlaug, los más chicos hay que estudiarlo. Norman Borlaug es un monstruo, y el tipo vino a Argentina muchas veces, un tipo que le gustaba mucho Argentina. Era un gringo que se va a vivir a México y se pone a estudiar variedades de trigos enanos, y lo que logra hacer es un mejoramiento genético del trigo, básicamente, específicamente pensando en India. En India la gente se moría de hambre y le pedían al gobierno, por favor, ayúdanos, estamos muriendo de hambre, necesitamos mejor productividad, echémosle más fertilizante a lo que tenemos. Lo que pasaba es que el fertilizante no solo no compensaba, sino que volteaba los cultivos. Los cultivos no estaban preparados para recibir mayor grano o demás. Norman Borlaug hace unas mejoras genéticas, cruza variedades. Bueno, es lo que se llama la revolución verde, la gran revolución verde. Con más nutrición, nuevas genéticas y el uso de químicos. Los químicos obviamente vienen derivados de grandísimos desarrollos durante la Segunda Guerra Mundial. Grandes de los desarrollos que usamos hoy, que es el teflón, 1000 cosas en distintas industrias están vinculados a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, la Air Fryer, que ahora está muy de moda, ¿viste? La freidora de aire, también es un desarrollo que viene de la Segunda Guerra Mundial, lo leí el otro día y me pareció súper interesante. Algo de lo que explica el crecimiento o la explosión de la soja, ¿no? Como la reina, digamos, del sector durante los últimos 40 años, pero si vemos los mapas del 70 para acá, la explosión es fenomenal. ¿Qué pasa? Después de esa primera convergencia tecnológica hay una segunda convergencia tecnológica, ¿no? Hay algunas slides, mi viejo vino el año pasado a dar una charla acá. El otro día vi la presentación, obviamente hay muchas slides que usamos parecidas, así que si alguien vino el año pasado o la vio, sabe que le robo. Hay una serie de tecnologías, la robótica, la electrónica, la metalmecánica, la biotecnología, la microbiología, la química, la nanotecnología, que juntas fueron generando desarrollos para pensar las plantas más allá que solamente como proveedoras de comida o de nutrientes o de proteína, para decirlo de alguna manera, sino las plantas como proveedoras de energía, de medicina, de enzimas, de bioplásticos, de textiles, para la construcción, para el papel más. Esto es una enorme oportunidad para Argentina, sobre todo pensando que estamos en el ITBA, porque son industrias muy verdes y son industrias muy federales. ¿No? Pensamos de la revolución industrial de las fábricas estas tirando humo en el siglo XVIII a estas fábricas limpias que manejan la fotosíntesis, ¿no? Que gestionan la fotosíntesis de una manera muy sofisticada, sino son industrias verdes. Todas este tipo de tecnologías que fueron generando un cambio brutal en Argentina y en el mundo, ¿no? Que hicieron que saltemos, que tengamos este salto de productividad que hace que el hambre no sea tanto más una cuestión como era en su momento. No quiero decir que no hay hambre en el mundo, pero es mucho menos grave que en su momento. Y parte de esos cambios fueron la agricultura de precisión, la siembra directa, las semillas listas para usar, los agroquímicos. Todo esto, después vamos a hablar un poco más de lo cultural, porque si me hago foco solo en lo tecnológico, y acá hay mucho ingeniero, vamos a enfocarnos solo en la tecnología, y lo más sofisticado acá no tiene que ver necesariamente con la tecnología. Tecnología de punta hay todo el tiempo. El tema es la capacidad de un clúster, de una red, de un grupo de personas para transformar esa tecnología o gestionar el conocimiento derivado del uso de esas tecnologías. Entonces hay unas mejoras claras en la gestión de la producción y en el procesamiento de la información. Hoy es la uberización, el análisis de datos, la Internet de las cosas, la inteligencia artificial. Entonces, para mí hay una gran tecnología que es la siembra directa, de la cual tal vez los que vienen del mundo agro la entienden más o están bastante familiarizados, pero los que no vienen del mundo agro es esto, básicamente, ¿no? La diferencia entre la siembra directa y la labranza convencional. O sea, ¿alguna vez vieron esta especie de meme? La siembra directa... Este es un suelo rico en materia orgánica gracias a la siembra directa. Reduce significativamente el riesgo de erosión y degradación del suelo, mejora la eficiencia en el uso del agua y reduce las emisiones de carbono en la atmósfera. Es muy loco porque los agricultores a lo largo de la historia, agricultor y labrador era una palabra que era sinónimo, que dejó de ser sinónimo, ¿no? O sea, hasta cambiamos cómo lo comprendemos de 50 años para acá. Los agricultores siempre se dedicaban a gestionar el deterioro del suelo a lo largo de la historia. El agricultor era el tipo que gestionaba cómo se iba deteriorando la productividad. Y hay un momento, a partir de un momento que eso no ocurre más, donde los suelos son mejorados o se mantiene el nivel o la calidad de los suelos. Pienso en algunas personas, ¿no? De volver a estar muy orgulloso de lo que hemos hecho como país, de lo que hacemos como país, que es Zacarías Class. ¿Alguien conoce a Zacarías Class? Allá al fondo, Ricky. Bueno, estos dos son buenos alumnos los dos. Zacarías Class es un tipo que hacía pañales. Y el tipo, se dan cuenta que los pañales, la tela del pañal, la fibra del pañal, no sé si es un polímero, no sé muy bien qué es, después alguien más técnico nos puede explicar, era muy bueno para almacenar grano. En Estados Unidos almacenaba grano húmedo, pero el tipo hace el desarrollo a almacenar grano seco. Y esto hoy son silos que probablemente si van recorriendo Argentina para todos lados, los ven en todos lados, y Argentina lo exporta a más de 50 países. Después vamos a ver cómo la adopción tecnológica, acá hay algo de agricultura de precisión o de mapeo. Argentina a lo largo de la historia
que te diría como la gran capacidad que tiene Argentina, se me pone la piel de gallina solo pensarlo, es la gran capacidad de asociarse y de compartir el conocimiento. Somos los mejores del mundo en el agro, o de los mejores del mundo en el agro, y es una de nuestras mejores industrias por la generosidad de productores, de técnicos, del INTA, de instituciones públicas, de instituciones privadas, para compartir información, porque compartir información hizo a esta industria mejor. Entonces pienso en algunos clústeres sofisticados de gente que trabaja en red, hay cadenas, Asagir, Maizar, Axoja, CREA, Presid, y hay una cosa grande que pasa, que es esto que está acá, ¿no? Que es la sociedad deja de segmentar necesariamente entre grande y chico y empieza a segmentar entre los que se dan cuenta y los que no se dan cuenta. Por eso mucha gente, sobre todo la izquierda, muchas veces dice, bueno, los grandes terratenientes ya casi es una cosa más rara. No es la misma agricultura, la forma de organizarse la agricultura de hace 100 años que la forma de organizarse la agricultura de hoy. Hay una revolución bueno, los pescados son bastante más claros que lo que pueda decir, ¿no? Muchos asociados chicos pueden ser más sofisticados que alguien grande. Después hay cosas muy interesantes que tiene nuestro sector, ¿no? Primero es la educación y la edad del productor, el crecimiento de la producción, la diferencia entre el crecimiento de producción y el crecimiento del área, o sea, mejoramos muchísimo la producción. Te diría que es un factor que para mí es uno de los más interesantes. Argentina es brutal en la incorporación de nueva tecnología, brutal, es una industria muy, muy competitiva. Tenemos muchas cosas a mejorar en nuestro país, de industrias que no quieren competir con el mundo, que no quieren adaptarse o que tapan el sol con la mano. El campo no es una de ellas, ¿no? El nivel de adopción rápida de las tecnologías es una cosa muy loca. Muy rápido se cambia, muy rápido la forma de hacer las cosas. Pienso en siembra directa, pero hay otras, GMOs, pesticidas, inoculantes. Y probablemente del agricultor tradicional a la nueva agricultura hay toda una serie de habilidades más interesantes que hacen que el ITBA sea más el lugar interesante donde van a estar pasando muchas de las cosas vinculadas al sector, que la Facultad de Agronomía de la UBA. Me van a matar los de la Facultad de Agronomía de la UBA, pero lo digo como una provocación, que tiene que ver con que las habilidades, yo pienso en mi bisabuelo cuando tenía que hacer las cosas las hacía todas él, no existía la división del trabajo. El tipo él tenía su semilla, iba al banco y llevaba los cheques, se subía arriba del tractor, hacía absolutamente todo él como persona. Esa industria se fue complejizando y hoy probablemente hay proveedores de servicio, hay contratistas, se complejizó muchísimo más. Y a todas las habilidades tradicionales que se fueron desarrollando se le suma una nueva complejidad, y el manejo de la complejidad es como el talento central que tiene que tener el productor, la persona vinculada al sector en este momento, que tiene que ver con lo aeroespacial, la robótica, el big data, un montón de otras actividades, nanotecnología y demás. Pensando en el futuro, en esta tercera convergencia tecnológica, creo que ahí los datos pasan a ser una cosa central, y el cultivar datos, el sembrar datos, siguiendo la metáfora del sembrar los McDonald's. Pienso en algunas nuevas tecnologías, pienso en satélite, en sensores de cultivo, pienso en drones. Son nuevas herramientas para la gestión agropecuaria. Y estas tienen, vuelvo al punto, mucho más que ver con el ITBA que con agronomía necesariamente. Es toda una serie de innovaciones que tienen mucho más que ver con una cosa o con la otra. Este podría ser el sector, pensándolo para adelante, ¿no? El siglo de la genética, biodiversidad creada en laboratorio, la planta como bioreactores, las plantas como fábricas, las plantas tolerantes a distintos tipos de estrés. El trigo HB4 es una tecnología que desarrolló Bioceres, que es una empresa argentina que está en la zona de Rosario. Sembrar algas como sustituto de la proteína es como la gran batalla del mundo. Crear y tener proteína para mejorar la ingesta, el consumo, ¿no? La proteína sirve para alimentar carnes o animales que después terminan transformándose en el consumo humano. Una de las grandes cosas interesantes, que hay un paper que leí hace poco, me manda un amigo, sobre por qué Argentina tiene tantos grandes jugadores de fútbol, y ellos dicen que una de las teorías es porque la ingesta de proteína animal. En Argentina hay una alta ingesta de proteína animal, entonces tenemos gente con mucho más desarrollo muscular, y eso puede hacer que tengamos mejor jugadores de fútbol. No sé si me versió, pero a mí me encantó. Las hidroponias, tu hermano creo que labura en hidroponias, ¿no? Sí, tu hermano labura en hidroponias, así que la hidroponía es como cómo produzco ni siquiera sin tierra, cómo produzco alimentos ni siquiera sin tierra, solo con agua. O inclusive cómo maximizo la cantidad que produzco por metro cuadrado. Hay cosas súper interesantes que están pasando de esto. Hace poco estuve inclusive en Jujuy, en la producción de canaba, que es cannabis medicinal que produce el estado de Jujuy. Es una producción de hidroponía, me pareció recontra interesante. Y pensamos en esto, ¿no? De repente las terrazas de ciudades como esta, o partes de Parque Patricio regadas de jardines verdes para producción fruto y hortícola, que hoy se produce en los cordones o en los conurbanos.
Y después una cosa más macro, ¿no? Pensar que mucha gente dice, bueno, ahora China se está estabilizando, entonces la demanda de soja va a caer o la demanda de proteína mundial va a caer. No, no va a caer, ¿no? India probablemente sea una nueva China y India ocupe más espacio en nuestra conversación que China. Ojalá otros ocupen más espacio que solamente India o China, porque eso quiere decir que nos estamos sofisticando, estamos yendo en otras direcciones, pero bueno, India parece estirarnos la curva de demanda de soja y del crecimiento de la demanda por lo menos 20 años. Y ahora quiero hablar un poco más de algo saliendo de la historia del sector, que es algo más emocional en mi parte, no es algo de mi formación, y quiero hablar un poco más de lo que yo me dedico. Yo me dedico a la comunicación, laburé mucho tiempo en comunicación, laburo todavía, tengo una empresa de comunicación. Y para mí una cosa muy importante que pasa con el agro, que el agro es una de las industrias más relevantes del país, más importantes, no solo por este contenido simbólico o histórico, también por el rol económico que ocupa. Y me parece imposible pensar el futuro del agro sin pensar qué pasó a partir de esto. Estos dispositivos que tenemos en nuestros bolsillos todos, es una cosa muy nueva. O sea, esto existe hace 16 años, 15 años, 2009 creo. El teléfono inteligente, el smartphone, cambió la forma en la que el mundo se vincula, la forma en la que la gente habla. ¿Qué cambió? Hay una idea de un académico alemán, un sociólogo que se llama Jürgen Habermas, que habla de la esfera pública. No sé si alguien conoce esta idea. La esfera pública es básicamente el espacio donde la gente conversa de los temas, el espacio donde la sociedad se junta a charlar de algo. Esa idea habermasiana es como muy teórica, es como la gente charlando en café sobre si deberíamos tener una bicisenda o no, sobre si de la época, ¿no? Pero puede ser, si lo pensamos en un montón de temas, sobre si hasta dónde puede sembrar un productor, cuán cerca de un pueblo puede ser, si la escuela anda bien o no, anda bien y demás. Esta idea habermasiana de esfera pública puede ocurrir gracias a grandes crecimientos tecnológicos o grandes desarrollos tecnológicos, la imprenta de Gutenberg, la revolución industrial, un montón de cosas que van pasando que hace que nazca una burguesía que pueda charlar, porque antes obviamente no se podía charlar. Antes estaba la monarquía, el clero y la plebe no podía opinar de nada, la monarquía definía y el clero pensaba de alguna manera. Esa gran revolución hace que nazca esta esfera pública de gente que conversa. Hoy esta esfera pública de gente que conversa está mega volátil, está más inconsistente que nunca, está más caprichosa que nunca. Lo vemos en la política, un presidente gana en las elecciones, tiene 70% de aprobación y al mes tiene 30% de aprobación. La esfera pública, o pensar en la esfera pública, o pensar en la conversación, tiene que ser algo relevante que haga cualquier persona que gestiona conocimiento. Porque la comunicación, la forma de pensar las cosas es tan importante como lo que hacemos. Entonces, hay una parte tecnológica, aprovecho de vuelta a estar en el ITBA, pero hay una parte que tiene mucho que ver con las ideas, ¿no? Con cómo contamos las cosas, con cómo pensamos las cosas. El gran breakthrough, el cambio copernicano del sector en Argentina tiene que ver con que se dio cuenta, que es un tema que va más allá de lo tecnológico, tiene que ver con cómo la gente se juntó y cómo la gente pensó. El sector opera bastante mal en la esfera pública, bajo mi punto de vista, pero el sector tiene una oportunidad muy grande porque estamos en la mejor época de la historia para crear contenido, para crear conversación. Entonces hay una gran oportunidad para que el sector ordene hacia el futuro. Hay muchísima gente talentosa, lo veíamos más atrás, yo lo pasé un poco rápido, pero gente muy formada, y necesitamos mayor explicación de cómo es que se crea valor. Creo que hay un desafío grande en que nuestra forma de pensar la realidad de muchos sectores, pero del agro que ha sido siempre tan moderno, me parece que tiene que acelerar, en modernizar, que es cómo pensamos el campo desde la comunicación y cómo lo pensamos en el lugar que ocupa en el imaginario colectivo. Antes la conversación pública del sector era mediada por instituciones corporativas o medios de comunicación tradicionales. Eso se rompe en todos lados. La gente cada vez menos en todo el mundo cree menos en las instituciones. Cree menos en el Congreso, cree menos en la justicia, cree menos en la institución como idea y cree más en las personas. Esto obviamente crea un problema muy grande de gestión, pero es el mundo en el que vivimos, la única verdad es la realidad. ¿Qué tiene más representación? ¿No? ¿Un influencer del agro o una institución centenaria? ¿Qué tiene más, o un científico de laboratorio o algún creador de contenido? Yo puse algunos acá, puse algunos amigos o gente que conozco, que me parece interesante lo que hacen, cómo crean conversación y cómo son referencias del sector. Y ahora quiero aprovechar que tenemos 10 minutos más, si quieren hacemos una serie de preguntas, conversamos, puedo ampliar alguna cosa más que hayamos charlado, me pueden criticar. ¿Es muy temprano para preguntas? Listo. A la miércoles, allá, vamos. Hola, buen día. Consulta, ¿por qué haces un paralelismo entre la capacidad de innovación que tiene el sector productivo del agro y el resto de la industria? ¿Dónde pensás que están las diferencias que hizo que este sector tenga esta dinámica? El resto de la industria pensaba fuera del agro, decir, no sé, metalmecánica, además. No, yo creo que hay varias que lo tienen. Siento que
mi mirada, ¿no? Esta es más politológica, más de actores y procesos. El sector no tiene una competencia entre sí, que no anula, no es un juego de suma cero. Entonces, si en mi campo vende más soja, no le altera el precio del de al lado. Entonces, si yo mejoro mi productividad, al de al lado no se le genera un problema. Yo siento que eso, de alguna manera, generó mucho incentivo a la cooperación, primero. Pero cuando ves las distintas, los gringos, los italianos, los cordobeses que se instalaron en la metalmecánica y demás, pasaban cosas parecidas para mí, había como mucho incentivo a la cooperación. Y había mucho tiempo, para mí, la persona de campo gasta mucho tiempo en estas cosas, invierte mucho tiempo en estas cosas, les encanta. Yo viví toda mi vida arriba de ferias, de reuniones, de charlas, de congresos. Es como un ser que para muchas cosas es muy antisocial. Mis dos viejos son ingenieros agrónomos de la UBA. O sea, vengo de una familia muy de ingenieros agrónomos. Y gasta mucho tiempo en esto. Para algunas cosas son antisociales y para otras cosas son redes sociales. Hablan siempre de lo mismo, de rindes, del clima, siempre como la misma conversación, pero tienen espacios donde se encuentran y se juntan. Eso para mí generó un montón de incentivos. Después, las instituciones públicas argentinas en ese sentido tuvieron muy buenos roles. Pienso en el desarrollo de la soja. Muchas veces el Estado, a veces no dándose cuenta, pero muchas veces dándose cuenta, ¿no? El rol del INTA fue muy relevante a lo largo de la historia. Entonces yo creo que ha habido instituciones públicas muy buenas y el sector ha encontrado incentivos para cooperar haciendo cosas. De hecho, cuando vos vas por el interior, yo vengo hace poco de conocer una escuela en 9 de julio. ¿Hay alguien de 9 de julio acá? No. Ahí, mirá, ¿conocés la escuela de los Ceibos? La escuela de los Ceibos es una escuela que hicieron productores agropecuarios. Básicamente la escuela no funcionaba en el pueblo o no les gustaba las escuelas que había y hicieron una escuela, unos locos. O sea, la escuela está infernal, literal. Pero dijeron, vamos a hacer una mejor escuela. Y había un interés en asociarse. Yo creo que el sector tiene eso que es muy bueno. A pueblos donde vas hay alguien intentando hacer cosas con otros. Y tienen espacios de encuentro. Eso para mí nos puso mucho más competitivo que ninguno. Y también que nosotros no somos un sector que tiene la renta asegurada. Somos un sector perseguido, históricamente. Eso ahí capaz conecta con mi judaísmo. Hoy venimos perseguidos hace tantos siglos, seguimos medio perseguidos. Siempre como una mirada extractivista del sector, de le saco renta e intento, hit and run, le saco la mayor renta posible y me voy. Y que inclusive en esos márgenes de este vínculo del Estado con el sector de intentar extraerle renta, han creado cosas grandiosas. Bioceres para mí es un caso infernal. Bioceres firman los papeles de Bioceres en diciembre del 2001. 30, 36, creo, productores agropecuarios están completamente locos. Dijeron, vamos a hacer una empresa de biotecnología en Argentina. Yo creo que en Argentina hay mucho más todavía para hacer. Y a mí lo que me genera frustración es el delta entre lo que creo que podemos hacer y lo que somos. Y que creo que estos espacios ojalá traigan talento más tecnológico al sector, porque el sector está para hacer cosas raras. Sí, por allá hay varias. Gracias, buen día Rosendo, Víctor Piñeiros, mi nombre. Te hago una pregunta centrada en el tema de comunicación que abordaste sobre el final de tu presentación y un poco lo que trajiste a colación en la respuesta de la pregunta anterior acerca de lo bueno que somos en juntarnos entre nosotros los agricultores, agrónomos y compañía y lo que nos dificulta el cruce de agendas con otras esferas de la vida pública que nos aísla, nos deja, digamos, un poco fuera de la conversación. Y un poco la pregunta concreta es qué tipo de actividades, herramientas podés sugerir o podés tener vista vos para romper esas esferas, ¿no? Para cruzarnos y entrelazarnos con el resto de la sociedad que no nos hace sentir muy cómodos generalmente. Está buena pregunta. Muy del sector. Hay un texto de Mansur Olson, o Mancur Olson, que seguro lo leyeron en clase de economía, que se llama La lógica de la acción colectiva. Sector disgregado como el nuestro es muy difícil, si vos son 400, 500.000, 600.000 personas, las distintas industrias está tan repartido que es muy difícil concentrar. Es mucho más fácil si en el sector son 5, en nuestro sector somos cientos de miles, entonces es muy difícil la lógica de la acción colectiva, la coordinación y los incentivos, porque está muy distribuido. Ese es un problema que nos hizo más débiles a lo largo de la historia de alguna manera y nos hizo fuertes para otra cosa, ¿no? A mí me gusta cómo somos. Creo que hay algún desafío para pensar cómo saltear eso. Vuelvo al punto que para mí es la época más interesante del mundo para hacer cosas, entonces es más fácil que nunca. Yo conozco mucho el caso de Facu Manzoni, no sé si lo conocen a Facu, que es intendente de Viamonte, en Córdoba, el que está allá. ¿Alguien lo vio alguna vez a Facu?
Ahí hay algunos que lo vieron. Facu es muy amigo, nosotros militamos en el PRO, yo viví en Córdoba 7 meses en 2015 y lo conocí ahí, militábamos juntos. Y él es productor en Viamonte y no quería hacer política. Quería siempre hacer política, pero no quería ser candidato a intendente. Después va a ver la charla y me puede mentir. No tenía mucha ganas, tenía su Instagram cerrado y demás. Y empezó a leer cosas que él escribía, empezó a payar, empezó a hablar y muy rápidamente generó una identificación muy grande. Yo creo que el sector, cualquier influencer de agro que vos ves es brutal, es una cosa muy loca, pasa bajo el radar del influencer general. Uno ve a Nati J, a Nicolás Oquiato, ve como los grandes influencers, a Miguel Granados, y hay 1000 influencers del sector que son igual de relevantes en crear conversación que esos. Yo creo que hay que darle manija y hay que intentar integrarlos de alguna manera o articularlos para que la conversación que generen es positiva. A mí me gustan mucho los que cuentan el día a día del campo, cómo se hacen algunas cosas. Yo desde mi rol de creador de contenido a nivel personal lo hago. Hago video explicando la diferencia entre un silo y un silo bolsa y ¡boom!, explota. O sea que yo creo que ahí hay un interés del otro lado por entender el sector. El sector tiene que tener nada más vocación de articular y meterle para adelante. Y después hay todo un desafío más regulatorio, de agenda, que eso ya es para otra charla. Lo podemos charlar si quieres. Allá hay otra pregunta. ¿Qué tal? Yo quería hacer 2 preguntas, no sé si hay tiempo, justo vi que... Ok. Metela juntas rápido, si querés. No, la que más me interesaba era que en todas estas charlas, viste, que se dan en ámbitos técnicos, como es una universidad con carreras de ingeniería, en el cual viene un presentador con formación más social que técnica, no sé, nos tirás frases como poder notar que el agro no estaba bien representado políticamente, que si no te tenemos a vos para decirlo, por lo menos yo, no lo vemos. Entonces, siempre me surge una pregunta que es, ¿cómo ves vos a la hora de charlar con gente que tiene mucha formación técnica, pero no social? ¿Qué mirás vos en esas conversaciones que ellos quizás no se dan cuenta? ¿O qué perspectiva tenés vos de tu formación social para aportar desde ahí que de otra forma nosotros con la formación técnica no tenemos? ¿Me explico? Es bien amplia la pregunta. Pero... Sí, es buenísima. ¿Y qué era la segunda? Hacela junta. No, me quedé con una frase que es, que dijiste que es el manejo de la complejidad es una herramienta fundamental para la gestión agropecuaria, que lo decías en el marco de todas las tecnologías que surgen y cómo implementar todas juntas. Estoy alejando y acercando el micrófono a la vez. Y mi pregunta era, ¿a eso le tenés en cuenta el marco político de la Argentina, sí, el cambio regulatorio, o es más allá de eso? Son buenísimas las preguntas, buenísimas. Sí, yo creo que gestionar complejidad, para responder la segunda, ponele, gestionar complejidad para mí tiene que ver con... No es un sector que es exactamente igual hace como 50 años. Hay cosas que son iguales, hay tecnologías que son iguales. El libro es igual que como era siempre. Esto creo que decía Humberto, como que hay tecnologías que no se pueden mejorar, como el martillo es martillo. Puedes buscarle 5000 vueltas, pero va a ser martillo toda la vida. El agro cambió, a toda velocidad cambia todo el tiempo y te quedaste afuera. O sea, no entendiste algo, te quedaste afuera. Eso quiero decir con gestionar complejidad. Y para mí eso requiere muchas veces el silo de estar en lo técnico, yo que vengo del palo de lo social, muy buena observación la que hiciste. El silo de estar en lo técnico te encierra en la tecnología, en el desarrollo de acá y te permite esa mirada holística o compleja. Yo en mi formación nunca vi un Excel, tuve estadística, tuve metodología, tuve 2 materias, o sea, y ahora gestiono mi empresa, la primera que vi un P&L, y yo vengo de empresa de familia de empresarios, vi un P&L, vi el Excel y dije, ¿qué carajo? No entiendo nada. Entonces yo creo que hay una cierta dosis de complementariedad en una cosa y la otra. Entonces yo diría en general, yo busco, el financiero nuestro es un amigo mío que es ingeniero de la UCA, entonces intento buscar a alguien que me complemente para el otro lado para pensar con el otro. Pero necesariamente gestionar complejidad es gestionar las distintas variables que te ingresan. No tenés que saber de nano, de robótica, de todo el tiempo. Pero sí tenés que entender que operas sobre ese contexto. Y para mí tenés que tener una mirada lo más holística posible. Y la primera, vos me decías algo más. ¿Cuál era la primera pregunta? Del curso entre lo social y lo técnico. Por decirlo corto, ¿qué ves vos que quizás nos falta a los técnicos, sí, que sí tenés vos en tu mirada, en las conversaciones que tenés en las ferias que fuiste y los congresos? No sé, es una buena pregunta, me la vas a dejar picando.
Me pareció tan buena que no te la puedo responder. Es difícil porque yo respondo cualquier cosa. No lo sé. Siento, mi viejo siempre provoca diciendo que el CEO de su empresa en 20 años va a ser filósofo. Como que me suena mucho a eso, ¿no? Como el darse cuenta es más importante que el saber técnico. Creo que hay algo ahí que me provoca pensar eso, ¿no? Como no está en el conocimiento técnico, sino en la capacidad de asociar cosas. Y creo que hay un valor grande ahí. Me parece que hay un valor grande ahí, hay que prestarle atención a eso. Estimulen otras dimensiones, acá que son todos ingenieros y toda gente dura, estimulen otras dimensiones, anímense a probar cosas raras, yoga, meditación real, parece una pelotudez lo que estoy diciendo, pero en ese cruce me parece que hay algo más interesante, te hace pensar mejor. Yo te lo digo ya más de que debemos andar cerca de edad, yo cumplí 30 años el sábado. ¿Vos tenés? 22, estamos más o menos cerca en edad. Estimular esa complejidad de cosas, es el mundo que vamos a operar nosotros, el mundo nuestro está destruido a toda velocidad, a todo pedazo. Yo no sé si va a seguir existiendo la democracia cuando nosotros tengamos 80, no me queda claro que exista la democracia. O sea, la autoridad se está despedazando a toda velocidad, recomiendo que lean un libro de Martin Gurri que se llama La revuelta del público, La revolución del público, un libraco así, lo editaron acá, el gringo vino acá, un ex agente de la CIA, que explica qué está pasando en el mundo, y el mundo se está despedazando a toda velocidad, esa complejidad administramos nosotros. Vuelvo al punto de que tal vez en la vida de nuestros abuelos no hubo tanto cambio como en el nuestro. Y si vos estás muy rígido en un lugar, no vas a tener los skills para adaptarte. Creo que no tenemos más tiempo. Y después esa pregunta, si querés, te la respondo afuera. Muchas gracias.